Muy buenas tardes. Aquí estamos. Durante muchos años, a esta hora, una media hora antes de 40 minutos de ponerse el sol, pues le decimos al coro que paren y comenzamos un servicio de alabanza. Hago el recuento por aquellos que se unen y dicen, bueno, ¿qué están haciendo esta tarde? Es sábado de tarde y estamos aquí en vivo para despedir el sábado. Y normalmente mientras los conquistadores y los otros clubes están en acción, pues con los padres, con los que cantan en el coro, nos reunimos y alabamos al Señor con himnos, con peticiones, con repaso de la lección, himnos preferidos de algunos, historia de himnos, y la hemos pasado pero muy sabroso terminando el sábado, cada sábado. Así que aquí no están ustedes de vuelta, pero yo sé que están en las casas, así que vamos a cantar y vamos a recordar lo que hacíamos cuando estábamos aquí en el templo, ¿no? Así que le damos una bienvenida también a todos los que se nos unen por Facebook Live y al pastor Claudio, que está también comunicándose con todos los que están en Facebook, y le damos la bienvenida a todos los que sintonizan ahora o nos van a ver después. Vamos a despedir el día santo del Señor. Siempre le preguntaba cuando estaban aquí presentes cómo pasaron el sábado, qué les pareció el sábado, cómo fue el sábado, a quién le echaron de menos el sábado. Y hacemos todo ese ejercicio porque somos una familia, ¿eh? Y bueno, pues recordamos con cariño esos momentos que durante algunos años practicamos. Vamos esta tarde a despedir el sábado. Vamos a tener una oración. Les invito a que inclinen sus rostros y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este sábado. Ya se aproxima la hora de que termine, pero tú nos has protegido, tus ángeles han estado con nosotros. No pudieron venir los hermanos al templo, pero cada casa fue un templo, fue un lugar de adoración para ti. El mensaje llegó a las casas de tus hijos. Gracias, Padre. Los niños tuvieron también su lección. Los conquistadores esta tarde han estado también conectados. Tu iglesia sigue en acción, Padre, y el sábado sigue siendo tu santo y glorioso día de reposo. Así que alabamos tu nombre y ahora vamos a recordar algunas cosas que tú quieres que sepamos, y vamos a pedirte también en un momento la bendición para esta semana. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya dije bienvenidos los adultos, bienvenidos los jóvenes que esta tarde tienen menos acción en diferentes actividades que siempre tienen, y por eso a veces pues no nos acompañan aquí, pero hoy están conectados en Facebook y le agradecemos mucho que estén conectados. Estamos para terminar juntos las horas sagradas del día santo del Señor, santo y glorioso, que Dios lo creó, que Dios lo dio al hombre para bendición del hombre, el sábado que lo dio para conectarse con el hombre, para que el hombre le adorara y reconociera que Él es el creador, el sábado que podemos venir al templo como una familia para adorarte. Gracias, Padre, porque nos lo permitiste hasta aquí, y te pedimos que si es tu bendición, pues también lo podamos seguir haciendo. Así que te damos las gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a cantar. Si estuvieran aquí, algunos levantaban la mano para pedir un himno, y me pareciera que ya el pastor Gamaliel levanta la mano,
y nos está pidiendo el canto Un día a la vez. No tenemos a Jesucito aquí, no tenemos a Pedro, no tenemos a Gigi, no tenemos a Israel, pero hemos contratado una orquesta, una orquesta, miren qué preciosa, y con esa orquesta vamos a cantar allá en la casa, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gloria al Señor, y este canto que en otro momento tenía su lección, ahora la tiene más todavía. Estamos viviendo un día a la vez. Disfrútenlo y cantemos en la casa. Una orquesta preciosa. Necesitada me encuentro, Señor. Canten allá en la casa también. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Precioso. Es lo que pido de ti. Un día a la vez. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Que Dios te dé la fuerza para vivir. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Muy bien, ¿les gustó? Lindísimo, un día a la vez. Y una gran verdad, una gran realidad, un día a la vez. Ayer ya pasó, mañana no sabemos, pero un día a la vez con la ayuda del Señor. Muy bien, y este otro va para José Doloriel y para todos los que nos reunimos acá y todos los que están oyendo ahora también. Es otro precioso canto que hemos cantado aquí. Yo creo que casi cada sábado no se quieren ir sin cantarlo. Así que vamos a escuchar. ¿Saben cuál es? Nada menos que las 100 ovejas. Eran 100 ovejas. Vamos a escucharlo.
Precioso. Y este nos recuerda a Ocampo. ¿Se acuerdan? El mexicano que venía y vestido de mariachi cantaba este precioso canto acá. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Muy bien, precioso canto. Sabe que esta tarde pues hemos querido ponerle una nota un poquito más, no diría alegre, pero más, una nota diferente, ¿no? Porque si no, no hay cuerpo que aguante. Pero como quiera que sea, quería hacerlo un poquito más alegre, pero mientras escuchaba ese canto y oía a Eduardo y a Carlos cantar con la máscara puesta, ellos dos solos y yo que no sé cantar, pues eso daba tristeza de verdad. Bueno, saludos a todos, a los que se han unido, saludos. Estamos despidiendo el sábado acá en la iglesia de Westchester y le damos la bienvenida a todos. Así que esperamos que el Señor nos permita despedir este día santo que fue, digamos, no feliz para algunos, pero ha sido un día de bendición. Hemos tenido un sábado bendecido.
todas las iglesias se han reunido, todos los pastores comunicándose, unos desde las casas, otros de las iglesias, las escuelitas de niños funcionando con su comunicación telefónica por Zoom, todas las iglesias funcionando. Muchos hermanos vinieron esta tarde a recoger su folleto que no lo habían recogido, y otros a traer sus diezmos. Gracias, hermanos, gracias. Son tiempos únicos que cuando esto pase lo vamos a contar después a nuestros hijos o a tus nietos, y le vas a contar después: las iglesias estuvieron cerradas, nadie podía ir al templo. Vas a contar esta historia, porque esto mañana será historia. Muy bien, vamos al repaso de la lección. El repaso de la lección hoy va a ser diferente, así que no tenemos aquí a los maestros que acostumbran a dárnoslo, al hermano Bernal, el hermano Gamboa, a Uriarte, a Mauro. Así que miren qué interesante. Vamos a repasar la lección acá en la pantalla. Disfruten. Es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña cómo interpretar la Biblia. Lección 1. La singularidad de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene uno o más ejemplares de la Biblia en casa, permítanme decirles que eso es todo un privilegio. Hubo una época oscura para el mundo en la que tener una Biblia era sinónimo de muerte. Es decir, si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. ¿Qué les hacían? Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Y por qué? Porque la iglesia tradicional, la que dominaba el mundo en aquella época oscura de la historia, no quería que las personas conocieran la verdad acerca de la gracia de Cristo. Un día, un valiente hombre de Dios llamado Juan Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tardó muchos años en conseguirlo, y cuando lo logró, muchos pudieron leer la Biblia por primera vez. Casi todos los que la leían renunciaban a la autoridad de un corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. Gracias a él, una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Juan Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. ¿Y lo lograron? No. Antes de que le pudieran echar mano, estando él predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que estos conservaron en sus corazones. En ellos quedó un enorme sinsabor. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más su odio hacia él. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. ¿En serio? Sí, sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. Ese arroyo llevó las cenizas a los ríos a los mares y los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. ¿Lo notan? Ese libro, que a veces dura tanto tiempo cerrado en nuestras casas, es un libro muy singular. Ningún otro libro ha sido tan amado y tan odiado. Muchos, como Wycliffe, han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. ¿No creen que vale la pena saber por qué la Biblia es un libro tan especial? ¡Sí! Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué hace de la Biblia un libro tan singular? En primer lugar, su tema principal. Cada libro que existe tiene un tema principal. Este puede ser político, religioso, bibliográfico o muchos más, pero si bien cada uno de ellos nos aporta algo importante,
el único libro que ofrece vida eterna para cada ser humano es la Biblia. Si bien podrán encontrar matemáticas, geografía, poesía y un gran número de historias, su tema principal es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Él mismo les dijo a los fariseos: Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Todas las Escrituras testifican de Jesús. Un día, 2 hombres salieron de Jerusalén a Emaús, y como el camino era de unos 11 kilómetros, estuvieron hablando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Jesús había muerto, y mientras caminaban, un tercer hombre se les acercó y les preguntó de qué tema hablaban. Uno de ellos le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero luego de escucharlos les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese tercer hombre era Jesús, había resucitado y les comenzó a explicar a través de todas las Escrituras, es decir, desde Moisés y todos los profetas, lo que de él decían. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos hablan de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Cristo, tendremos la vida eterna. En segundo lugar, su origen. Cada libro que existe tiene su autor o autores, y la Biblia también los tiene. ¿Cómo así? ¿Tiene más de un autor? Sí y no. Ahora sí me confundí. Les explico. Sí, porque la Biblia fue escrita por más de 40 personas, los cuales se convierten en sus autores por escribirla, pero no porque esos hombres fueron dirigidos por el autor principal, Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el origen de la Biblia es divino y no meramente humano. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran médicos o sencillos pastores. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. Y a pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Por tanto, debemos aprovecharla ahora que la podemos leer. En tercer lugar, sus profecías. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir, y esto es especialmente cierto en las muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron con antelación el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas profecías fueron escritas antes de Cristo y no después? Muy buena pregunta. En realidad, podríamos mencionar varias evidencias, pero hay una en especial que les va a sorprender. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por el desierto de Judea a las orillas del Mar Muerto. Andando por ese árido y rocoso lugar, una cueva le llamó la atención, así que decidió entrar, y allí, en medio de una gran cantidad de cerámica rota y escombros, protagonizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado. Descubrió los rollos del Mar Muerto. ¿Los rollos del Mar Muerto? Sí,
más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El rollo de Isaías, que es el libro que contiene las más dramáticas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, estaba casi intacto. Cuando les hicieron las pruebas de fechado, carbono 14, paleográfico y de escribas, descubrieron que esas profecías fueron escritas unos 100 años antes de que Jesús naciera. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así es. Ahora tenemos evidencia de que las profecías de Jesús contenidas en el Antiguo Testamento son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. Y así como se cumplió su nacimiento, su muerte y su resurrección, podemos estar seguros de que también se cumplirá el último evento profetizado acerca de él, su segunda venida. En cuarto lugar, su historia. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera al Mesías prometido, y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se mencionan detalles concretos de su sepultura, el dueño del sepulcro, la guardia ante la tumba y el sello romano puesto a la piedra. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres y los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó y charló con ellos. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica, y también nos dice que fue primicia de una resurrección futura, la nuestra. Por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. Y en quinto lugar, su poder transformador. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado, involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda la nación. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios revelada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo estudiar la Biblia. Este video fue patrocinado por Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Muy bien, en tiempos del coronavirus, una forma diferente de también repasar la lección. Así que si alguien no la había repasado hoy, pues le hicimos un repaso de la lección de esta semana, esperando que estudiemos la próxima semana, la próxima lección. Muy bien, comento con ustedes algo que siempre comentamos, bueno, de la iglesia, pues ya les comenté, están funcionando de esta manera, cada pastor comunicándose a través de los diferentes medios con su feligresía. La iglesia sigue caminando. La iglesia es de Dios, la iglesia, Jesucristo es el dueño, así que seguimos adelante. Dice en Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35 dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios llama a Jacob y le dice: yo soy el que me encontré contigo cuando ibas huyendo de Esaú.
El que cuando pusiste la piedra como cabecera, soñaste con la escalera, el que estaba encima de la escalera, ese era yo, ¿ve? Y te protegí todos estos años, pero ahora levántate y ve ahora a Betel. Y entonces allí me vas a hacer un altar, le dijo Dios. Y para eso deben quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahí hay una lección muy interesante. Después de la prueba, después de la angustia, después de la separación, Dios le dijo: llegó el momento de reunirte otra vez con los tuyos. ¿Ve? Pero para reunirte con los tuyos debes hacer esto: quita todos los dioses ajenos que tienes, que hay en tu familia, que hay en tu parentela. Y entonces Jacob se levantó y le dijo a la familia: Dios me habló y lo primero que hay que hacer es quitar todo lo que ofende a Dios. Y allí pues recogieron los dioses que tenían falsos, todos los zarcillos, todas las cosas que ofendían a Dios, allí se limpiaron de ellas. ¿Ve? Y entonces dice además Dios a Jacob que debían quitarse los dioses ajenos, que debían limpiarse. Y en este limpiarse no se está refiriendo al agua, no se está refiriendo a lavarse las manos, no se está refiriendo a lavarse la cara. ¿Ve? Para encontrarse con Dios hay que limpiarse, pero limpiarse de los pecados, limpiarse espiritualmente. El pecado y Dios no pueden morar juntos. Para morar en la presencia de Dios, nuestros pecados tienen que ser limpios. Por eso Dios envió a Jesucristo para que su sangre nos limpiara de todo pecado. El pecado no puede morar en el cielo. Nosotros tenemos que ir al cielo, pero sin pecado. Entonces ese limpiado que dice allí no se está refiriendo a las manos. Y como lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito también, entonces ese limpiados es para nosotros también, a quienes Dios nos dice: sube a Betel, quiten los dioses ajenos, todo lo que ofende a Dios, quítalo de la casa, quítalo de tu vida, todo lo que ofende a Dios. Entonces, limpiaos de esa contaminación, pero de la contaminación exterior y de la contaminación del corazón también. Limpiaos y vestíos, dice el versículo, mudad vuestros vestidos. Es decir, que los vestidos que tenemos, que son nuestros, tenemos que cambiarlos por las vestiduras del Espíritu, por las vestiduras de Jesucristo. ¿Ve? La vestidura, la justicia de Cristo. La vestidura de Cristo son blancas, las nuestras son sucias, son trapos de inmundicia. El Señor quiere que nos quitemos esa vestidura y nos vistamos con su vestidura para encontrarnos con Él. Entonces dice que salieron y dice que llegó Jacob a Luz. Luz se llamaba el lugar en la tierra de Canaán. Esta es Betel, que eso significa. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Y cuando llegó a Betel, edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Así que una simple reflexión, pero profunda reflexión, para encontrarnos con Dios, para estar a tono con Dios. Y esta es una buena oportunidad en que estamos en esta cuarentena. Una, estudiar la Biblia, como nos decía allí la ilustración. Y precisamente este trimestre pues nos habla del libro de los libros, nos habla de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces ahora la gente los está desempolvando y están buscando la Biblia para leer en la Biblia el libro eterno, el libro que nunca cambia, el libro que habla de las cosas que iban a venir y el libro que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora están buscando en esa fuente y todos debemos escudriñar las Escrituras, debemos volvernos a ella, los niños, los jóvenes, los adultos, todos volveos a la Biblia, volveos al libro
Y el Señor ha provisto este trimestre para recalcarnos que su libro, su palabra es eterna y que vive y permanece para siempre. Y entonces también nos está diciendo en esta breve reflexión que nosotros debemos despojarnos de las cosas que ofenden a Dios. Y es buen tiempo para hacer reflexión en la casa, cuáles son las cosas que hay que limpiar, no solamente de la casa, pero las cosas que hay que limpiar interiormente cada uno. Y entonces vestirnos de la gracia, vestirnos del poder, vestirnos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esas son cosas que el Señor quiere que hagamos en este tiempo, cuando nos ha permitido que nos metamos en las casas, que tengamos tiempo para leer y que tengamos tiempo para reflexionar. El Señor quiere que le ofrezcamos un culto agradable. El Señor quiere que le hagamos altar a Él, que nos limpiemos y que nos vistamos con su justicia. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá que hayas pasado un buen sábado, que te hayas confortado, que te hayas alimentado con la palabra, que te sientas fortalecido para hacerle frente a esta semana que comienza. Así que vamos a cantar el último himno, y el último himno casi nunca Jesucito deja que otro lo pida. Él empieza a tocar. ¿Cuál himno? Ese mismo. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Posada yo en palabras
Muy bien, pues vamos a repetir nuestro querido Salmo 23. Así que allá donde estás, vamos a repetirlo. Todos juntos repetimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final. Vamos a tener la oración, pero antes quiero invitarles para el miércoles a las 8. Estamos aquí en el culto de oración y de testimonio. Culto de oración y de testimonio con tu familia. Cita toda tu familita para el sábado, el miércoles por la noche a las 8. Estamos en culto. Nosotros acá en el templo, ustedes en sus casas, pero vamos a estar en oración. Mañana a las 9 de la mañana estamos en conference call por teléfono a las 9 de la mañana. Ustedes llaman a este número que se les ha dado, este número, anótelo, 978-990-5000. 978-990-5000. Cuando usted entra, le van a decir que ponga el número de acceso, y el número de acceso es 668, repito, 668-626, 668-626 y el signo de número. Y ahí entró a la conferencia. Cuando usted entra a la conferencia, usted tiene el teléfono suyo en la mano, pero su teléfono es un micrófono. Entonces, como somos 40, 50, 60, 70 micrófonos abiertos, pues cualquier ruidito en la casa, cualquier cosa se oye, y entonces pues un ruidito en una casa y otro en otra, quiere decir que cuando usted entra debe ser en silencio. Es más, el teléfono tiene una fórmula de ponerle en mute, ponerlo en mudo, y entonces usted oye pero no sale ruido ninguno. Eso lo puede hacer. Ayer hicimos la prueba, entraron 45 personas y tuvimos el devocional, pero muchos no pudieron entrar. Hoy hicimos llamadas y todas las gestiones. Nos dice la compañía que es la carga, el volumen tan grande que en el mundo entero está viendo conference call. Sin embargo, ellos nos dicen que si empezamos 10 minutos después, todo el mundo empieza a la hora en punto, 9 en punto, 7 en punto, 6 en punto. Dice, empiecen 10 minutos después o 10 minutos antes, cite para 8:50, y entonces ahí está el espacio más vacío. Bueno, de todas formas ya dijimos mañana a las 9, ahí esperamos los unos por los otros. Y si mañana hubiera algún grupo que no puede entrar, como ayer, que un grupo no pudo entrar, entonces pues vamos a cambiar el número, nos van a dar otra área code, porque esta área code 978 pues es de algún lugar, y ellos tienen muchas áreas, algunas más vacías, otras más llenas. Nos sugieren que si seguimos con el problema, cambiemos el área code. Si mañana tenemos el problema, mañana lo vamos a cambiar y les avisamos entonces. Pero mañana estamos allí en ese mismo canal, 978-990-5000. El número de acceso 668-626 y el signo de número. Eso, nos encontramos mañana a las 9, vamos a estar orando. Se supone que hoy comenzábamos a esta hora conferencias aquí en nuestra iglesia con el pastor Homero Salazar. Dios cambia los planes. Ahora vamos entonces a las 9 de la mañana a estar reunidos por esta vía, y a las 8 de la noche pues siempre tenemos la cita
con Ministerios en Español, el pastor Abdiel del Toro, y también por Esperanza TV va a salir unas conferencias para los jóvenes por el pastor Roger Hernández. Así que usted elige o las conferencias del pastor Roger Hernández, que es para los jóvenes, o Ministerios en Español. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro, danos una buena semana y líbranos del mal, líbranos de la plaga, protege a nuestra familia, permite que podamos el sábado, el miércoles, comunicarnos otra vez, y el sábado. Protege a tu iglesia, protege a tus hijos. Hay algunos ya contaminados, sé con ellos, Señor, levántalos. Te pedimos tu protección en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te proteja y te tenga en la palma de sus manos.